vamos a ver un poco de la química, del tema los gases ideales. Veamos el primer ejemplo. Me dicen que este es un recipiente de acero, es un balón de acero, y en él se encuentra hidrógeno en estado gaseoso. Hay 20 gramos de ese gas. Me dan el volumen, su temperatura, y me dicen cuál es la presión. Lo primero que tú tienes que saber es de que el hidrógeno en la naturaleza no se presenta solo. Imagínate que este es un átomo de hidrógeno y va a estar unido por ciertas fuerzas a otro átomo de hidrógeno. De esa manera forman una molécula. Se dice que es una molécula diatómica, por lo que tiene dos átomos. Así está el hidrógeno aquí adentro. Otra cosa que tú tienes que saber bien es ¿a qué le llaman una mol de estas moléculas, por ejemplo? Cuando te mencionen eso, se están refiriendo a este número, que es un número inmenso, tiene muchísimos ceros. 20 ceros. A la derecha del 3 debe haber. Entonces, esa cantidad brutal es la cantidad de esas moléculas que hay en una mol de ellas. Algo que tenemos que averiguar es cuántas moles hay acá. Debe haber varias moles. ¿No ves que son 20 gramos de eso? 20 gramos es una cantidad regular. Una masa regular, y como las moléculas son tan pequeñísimas que no se ven a simple vista, debe haber una infinidad de ellas aquí dentro. Para calcular eso, tienes que usar esta fórmula elemental. En este tema, la cantidad de moles le acostumbran representar con la letra N minúscula. Y para calcular cuántas moles hay ahí, tienes que usar esta fórmula. Arriba vas a colocar la masa de ese gas en gramos. Así debes acostumbrarte a trabajar aquí. Y abajo va a ir el peso de esa molécula. Reemplacemos entonces. Según dato dice que hay 20 gramos. Y para saber el peso de la molécula usas la tabla periódica. En esa tabla, como puedes ver, aparece ahí ese dato sobre el hidrógeno. Dice, lo que te está informando ahí es que un átomo de hidrógeno, su peso es una unidad. Como son dos átomos los que están ahí, entonces su peso será 2 unidades. Y eso pones acá. Operas eso y ahí tenemos que en ese recipiente hay 10 moles. Luego, tú vas a usar esta fórmula. Esta, mira. Esta fórmula le llaman la ecuación universal de los gases ideales. Y se usa así, mira. Vamos a reemplazar. La presión es lo que me piden y me dicen que lo dé en kilopascales. El volumen debe estar en litros siempre que uses esta fórmula. No hay problema, ahí está, 10 litros. El número de moles ya sabemos que es 10. Y ahora mira, esa R es una constante. Y ahí en esa tabla te indica que si la presión te lo dan en kilopascales, entonces tienes que usar ese valor que está ahí para R. 8,3. Y por último, la temperatura. La temperatura que reemplaces debe estar en grados Kelvin, que le llaman la temperatura absoluta. Si te dan en grados centígrados, lo único que haces le sumas 273. Y vas a tener, eso te va a dar 300 y ya está en Kelvin. Siempre que uses esta fórmula, la temperatura debe estar en Kelvin. El volumen debe estar en litros.
Y el valor de R depende de en qué unidades te estén hablando de la presión. Según eso usas el valor de R. Lo único que tienes que hacer es operar eso y te va a dar al ojo este valor. Esa es la cantidad de kilopascales con la cual las moléculas están presionando a las paredes de ese recipiente. Así es este primer ejemplo. Vamos al segundo. Aquí me habla de que en un recipiente, en un balón, está contenido el gas propano. Y todavía te dan como dato cuál es la fórmula del gas propano. Me dan la presión, me dan la temperatura. Y me dicen cuál es su densidad. Una novedad que ves acá es que la presión está en otras unidades en Torricellis. Pero no te asustes. ¿Por qué? ¿Por qué te vas a asustar? Ahorita te voy a decir cómo vas a hacer. Además me piden la densidad. ¿Qué se hace? Tienes que usar la misma fórmula. Pero en esta fórmula, tú sabes de que el número de moles, y hemos hablado, es la masa del gas entre el peso de la molécula. Entonces lo que tú vas a hacer acá es lo siguiente, mira, bien sencillo. Esta M mayúscula lo pasas aquí y el volumen lo pasas allá abajo. Quedaría así. Quedaría P por M es igual. Acá va a quedar, el volumen va a quedar acá. Y esta sería la fórmula. Ahora, esto que está aquí es conocido y tú debes de saberlo. En la química, en la física, te lo van a decir a cada ratito. La masa entre el volumen se llama la densidad. Y es justamente lo que nos están pidiendo acá. Por lo tanto, la fórmula que vas a usar sería eso. Eso es la densidad y quedaría así la fórmula. Lo que tenemos que hacer es reemplazar nada más. Ahora, la presión, como te digo, está en Torricellis. Es lo mismo que te digan milímetros de mercurio. Y eso vamos a hacer acá. La presión es 600 milímetros de mercurio. El peso de la molécula, qué fácil. El carbono. Un átomo pesa 12 unidades, como dice allí. 3 átomos de carbono será 12, 12, 12. Total, tienes 36 unidades aquí. El hidrógeno, ya hemos hablado. Su peso es 1 unidad. Y si son 8 átomos, serían 8 unidades. 8 aquí y acá 36 sería 44 unidades. A eso pesa esa molécula. La densidad es lo que me piden. Y ahora el valor de R. Si a ti en un ejercicio te mencionan que la presión está en milímetros de mercurio, entonces el valor de R es el que está ahí, 62,4. Y finalmente la temperatura que me regalan acá ya está en Kelvin de frente. Y listo, y de ahí puedes calcular. Simplemente hay que hacer las operaciones y te va a dar la densidad. ¿Qué idea puedes tener de la densidad? Sencillo. Por ejemplo, te imaginas el recipiente y si es que eso está lleno, repleto de esas moléculas, de este gas, se dice que hay una alta densidad. En cambio, si están las moléculas ahí y hay muchos espacios vacíos, se dice que es baja la densidad. ¿Ya? Más o menos eso es lo que están pidiendo aquí. Vamos a ver ahora el tercer ejemplo. Según me dicen, este es un balón de acero de 40 litros y contiene oxígeno. Me dan la temperatura y su presión. ¿Qué masa de oxígeno hay ahí? En el oxígeno sucede igual que en el hidrógeno. Cuando está en la naturaleza, no está solo, sino unido junto con
otro átomo de oxígeno. Igual la molécula es diatómica. Y entonces, lo que tienes que hacer es simplemente utilizar la misma fórmula. Ya sabes, en vez del número de moles, colocamos la masa del gas entre el peso de la molécula. Y ahí está la fórmula. Reemplazamos entonces. La presión es 1,64, el volumen es 40, la masa es lo que me piden, y el peso de la molécula, un átomo de oxígeno, pesa, según el dato, pesa 16 unidades. La molécula tiene 2 átomos de oxígeno, entonces su peso será 32 unidades. El valor de R, ahí está la tabla. Y esa tabla me indica que si la presión está en atmósferas, entonces el valor de R que debo usar será este, 0,082. Y la temperatura, ya sabes, debe estar en Kelvin. Para eso solamente le sumas 273 a eso. Y eso me va a dar 300. Y ya estará en Kelvin. ¿Listo? Y eso es todo el ejercicio. Operas eso y te va a dar este valor. Y ya tú sabes que si es la masa va a estar en gramos. Vamos a un último ejemplo. El que vas a ver lo tomó la Universidad Nacional de Ingeniería hace un cierto tiempo. Veamos, no es gran cosa el ejercicio. Me dice aquí que hay esta masa de oxígeno y me da el peso atómico y me pide el volumen. Una novedad que se encuentra aquí es que ese gas está a condiciones normales. ¿Qué quiere decir eso? Siempre que te diga a condiciones normales, en el fondo te está dando un valor de la presión y un valor de la temperatura. Te está diciendo ahí que la presión es de 1 atmósfera. Y la temperatura es de 273 grados Kelvin. Entonces, siempre que te diga a condiciones normales, te está hablando de que esos son los valores de la presión y la temperatura. Entonces, todo está listo, simplemente hay que utilizar la ecuación universal de los gases. Y ya sabes que en vez del número de moles, voy a poner la masa entre el peso de la molécula. Y vamos a reemplazar. La presión es 1 atmósfera. El volumen, ya sabes, va a salir en litros. La masa debe estar en gramos, ahí está. Y hace un ratito hemos hablado del peso que tiene la molécula de oxígeno. Ahí recién lo hemos visto, es 32. Y también el valor de R que se usa cuando la presión está en atmósfera, recién lo hemos visto acá, es de 0,082. La temperatura debe estar en Kelvin, ahí está la temperatura, y todo está listo para calcular la presión. El valor que te va a salir con unos cuantos decimales, y según las alternativas que dieron, prácticamente es 224 litros. Y eso es todo. Muy pronto te haré más ejemplos sobre este tema de los gases ideales, que es un tema bien amplio. Espero que hayas entendido y hayas aprovechado este video. Eso es todo. Me voy. Chao.